Usted tiene una hoja, vamos a comenzar con esto. Esta sección se llama Eventos Grandes que sucederán antes de la segunda venida de Cristo. Eventos grandes que sucederán antes de la segunda venida de Cristo. Y usted tiene una hoja y mientras vamos a repasar textos bíblicos y lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, los animo a que tomen notas sobre esto, los textos, frases tal vez que le resalten, preguntas que le resalten, y luego vamos a seguir con otra sección después de esto. Nuevamente vamos a estudiar los eventos grandes que sucederán antes de la parusia de Jesús, ¿verdad? Parusia, la segunda venida, la manifestación visible del Rey Jesús. Ya vimos esto un poco, pero vamos a repasarlo y vamos a entender por qué en un breve momento. Pero uno de los eventos grandes que va a suceder antes de que regrese el Mesías Jesús por segunda vez visiblemente, ¿verdad?, es que va a haber un llamamiento de los gentiles y las naciones. Y como usted ya ha visto, pues este llamamiento ya ocurrió de inmediato cuando Él ascendió al cielo y dijo que bautizad, a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles todas las cosas que os he dado. Recibimos un mandamiento después de su resurrección y ascensión, predicar este evangelio de Dios, cual se le ha dado a Israel en el Mesías a todas las naciones. Pues esto es parte de un acontecimiento, de un evento que tenía que ocurrir y tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Le voy a invitar a que nuevamente vea Mateo 24, 14 conmigo. Mateo 24, 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el evangelio, de acuerdo a la escatología que nos ha dado el Mesías Jesús, es que las naciones, el judío y el gentil, el mundo gentil, tienen que escuchar las buenas nuevas de que Cristo ha tomado el castigo y la ira de Dios en sí mismo y ofrece perdón y misericordia al que se humilla delante del Mesías. Mateo 24, 14. Ahora veamos San Marcos 13:10. Dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Nuevamente el mismo tema. Marcos nos afirma de nuevo que antes de la segunda venida del Mesías, el evangelio tiene que esparcirse, tiene que llegar a las naciones. Y si usted, un comentario breve es esto, es que lo que hemos visto es que nosotros hoy mismo, y todos nosotros, yo mismo, no somos de judíos. Hemos recibido el evangelio del Mesías judío y somos partícipes de esto ya, lo estamos viendo. El evangelio ahorita, actualmente, en estas generaciones, ha habido un avance bien grande en el mundo hispano, bien grande en África, bien grande en las naciones alrededor, en Asia, aún en lugares donde está una barrera en el evangelio y ha tocado a las naciones. Hay asiáticos que adoran a Jesús. Hay mexicanos, puertorriqueños, gente de toda Sudamérica, podemos ver gente de Alemania. Las naciones han sido alcanzadas y están siendo alcanzadas. Esto tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Escuche lo que dice Pablo en Romanos 11:25. Romanos 11:25, Pablo habla de esto y dice al cristiano, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El punto que quiere hacer el apóstol Pablo en Romanos 11:25, le está comunicando el evangelio a una población cristiana que está mezclada de judío y gentil, y explicándole lo que está ocurriendo, y está diciendo que los judíos, hablando del judío político y étnico, el judío de sangre, actualmente la gran mayoría tiene un velo que no los permite ver a sus Mesías. Han rechazado a Jesús, ¿verdad?
Juan capítulo 1 nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está explicando. Dice, por este periodo, este tiempo, el Señor ha abierto los ojos a los gentiles. Y eso no significa que los judíos no han creído. Pablo, el que escribe esta carta, es judío. Inclusive los apóstoles son judíos. Y ha visto, y todavía hay judíos que aceptan a Jesús como su Mesías, pero es una minoría, son bien pocos, un remanente corto. Y Pablo le recuerda esto al judío, que hay un tiempo en cual estamos viviendo antes de la venida de Jesús, en cual las naciones están recibiendo el Evangelio. Esto es hermoso, porque esta es la manera que usted y yo hemos llegado a los pies de Jesús. Gloria a Dios por abrirle los ojos a gentiles como nosotros y ahora hacernos a los que no eran un pueblo santo y adquirido, ¿verdad? Entonces, uno de los eventos, nuevamente, los grandes eventos que tienen que suceder antes de la segunda venida de Cristo es esto: el llamamiento de los gentiles y las naciones. Y cuando uso la palabra gentil, a eso nos referimos, a gente que étnicamente, políticamente no es judía. Otro acontecimiento, otro gran evento que va a ocurrir y necesita ocurrir antes de la segunda venida de Cristo es que hay un texto en Romanos 11:25 donde dice que Israel será salvo. Ahora, hay un debate en esto, pero sí se lo voy a compartir. Hay gente que tal vez difiere un poco en este acontecimiento que le voy a compartir, pero vamos a leerlo. Otro evento grande es que Israel, político y étnico, va a reconocer a su Mesías como Jesús, a su Mesías, ¿quién es Jesús? Otro evento grande que estamos esperando antes de la venida de Cristo es que Israel reconozca a su Mesías como Jesús. Y cuando hablamos de Israel, estamos hablando de la gran mayoría de judíos. ¿Y de dónde sacamos esta enseñanza? Lo sacamos de Romanos 11:25 al 29, si usted puede voltear ahí. Nuevamente, ahí estábamos ya, ¿se acuerda cuando hablamos de los gentiles que estaba una puerta abierta ahí? Escuche lo que él sigue diciendo. Dice: porque no quiero, hermanos, en el versículo 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Está hablando de Israel político y étnico, ¿okay? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta implica que va a haber un momento donde ya no va a ser de esta manera. Y luego dice, y luego, versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, ¿se acuerda que le dije que hay un poco de debate en este acontecimiento? El debate es qué significa todo Israel será salvo. Okay, algo que sí sabemos es esto: si alguien es salvo, será salvo por creer que Jesús es el Mesías. Sin creer eso, no es posible ser salvo. Okay? ¿Quién es ese Israel? Hay unos que tienen el debate que dicen ese Israel es el judío y el gentil que ha aceptado a Cristo, porque ahora el gentil es parte del pueblo de Israel y es el Israel, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y hay otros que dicen, no, este texto no se está refiriendo a eso, específicamente se está refiriendo a Israel judío, ¿verdad? El judío político y étnico que Dios le va a abrir sus ojos en un tiempo específico, después de, vamos a decirle, de este tiempo de los gentiles, y una gran mayoría va a creer que Jesús es el Mesías, ¿ok? Yo le voy a dejar que piense en eso un poco, y si tiene preguntas podemos hablar más de eso al fin. Pero lo que sí le quiero compartir es esto, que Pablo está diciendo que antes de la segunda venida del Mesías Jesús, Israel será salvo, y va a tener que creer en Jesús como el Mesías. Dios va a abrir los ojos de Israel, hablando de Israel político y étnico. ¿Okay? Otro acontecimiento, hermanos. Otro acontecimiento será la gran apostasía. No sé si le ha tocado escuchar eso, pero las Escrituras también nos hablan de una gran apostasía, una apostasía
donde apostasía viene de una palabra que significa alguien que abandona la fe, alguien que profesó en algún momento seguir a Jesús y luego la abandonó, o sea que abandonó las verdades y las distorsionó completamente a su manera, o en particular, o más específico, que ha dejado su fe en el Jesús para seguir a donde estaba. ¿Okay? ¿Dónde sacamos esto? Vemos 2 de Tesalonicenses 2 y 3. Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿De qué? ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Alguien le estaba diciendo a los tesalonicenses que Jesús ya llegó. Ellos lo perdieron, no lo vieron. Dicen, disculpen, no lo vistes. Y él dice, no dejes, dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Okay, vamos a quedarnos ahí por un momento. Esta no nomás es una apostasía por decir, porque siempre ha habido gente que ha dejado la fe. Está hablando de una gran mayoría de gente que creyó y empieza a dejar la fe a una misma vez, ¿ok? Una gran apostasía. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4. El contexto es el fin. El contexto es el fin. Pablo hablando con Timoteo, y en el versículo 3 del capítulo 4 le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos malos, y se apartarán de la verdad. Es la misma idea de apostasía. Gente que creyó y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero creer esto, cambia la doctrina y ha dejado la fe. Ha abandonado la fe sana en Jesús de Nazaret por seguir sus propios deseos. Y nuevamente Pablo está hablando en un contexto del fin. Mira lo que dice en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, ¿verdad? Y dice que en los últimos días vendrá esto. Mateo 24:5, Jesucristo hablando en Mateo 24 de los últimos tiempos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos os engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Okay? La implicación es que viene de la misma iglesia. Esto es una apostasía grande. Maestros, profetas, gente declarándose siendo el Mesías de las Escrituras. Versículo 24 de Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vemos una gran apostasía. Versículo 12 de Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos es referencia a los que profesan ser cristianos, los que profesan ser conocedores del amor de Cristo y gente que tiene el amor de Cristo. Dice, no los vas a poder notar por su fruto, va a ser lo opuesto en sus vidas. Entonces, lo que quiero compartir es que uno de los eventos grandes que sucederán antes de la segunda venida de Cristo es la gran apostasía. Falsos maestros, falsos profetas, gente declarándose ser el Mesías mismo, un tipo de Mesías, y gente siguiendo sus propios deseos y dejando la fe. Otro acontecimiento es la gran tribulación. La gran tribulación. Esto es algo que la mayoría de los cristianos han escuchado, ¿verdad? Vendrá la gran tribulación en toda la tierra, y esto es otro acontecimiento que va a ocurrir antes de la segunda venida del Mesías. Hay un debate en qué tiempo va a llegar Jesús en la gran tribulación. Hay algunos que dicen va a llegar antes, hay algunos que dicen que va a llegar en el medio, hay otros que dicen casi al final, y hay otros que dicen no, los cristianos van a pasar toda la gran tribulación. Pero algo que sabemos es que la gran tribulación tiene que llegar y luego viene la segunda venida del Mesías. ¿Okay? Y le voy a compartir de dónde vemos esto. Mateo 24, vamos a leer el versículo 21 y luego el versículo 29. El versículo 21 dice lo siguiente, Jesús:
porque habrá entonces gran tribulación, está en referencia del fin, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Okay, esta gran tribulación es algo que no se puede comparar con algo antes y no podrá ser comparado con algo después. Es una tribulación distinta, fuerte y que se va a reconocer por la iglesia. Y aparentemente se va a reconocer aún por el mundo. Okay, algo muy distinto. No hay una tribulación y aflicción en la tierra como esta del Mateo 24-21, antes y después. Piensen eso por un momento, porque este mundo ha pasado por varias cosas, ¿verdad? El diluvio, ha pasado por otros ataques. El faraón, ¿se acuerda lo que pasó con el faraón? Acuérdense lo que ha pasado con terremotos, lo que ha ocurrido en todo el mundo de escasez. Dice que hay algo que va a sobrepasar todo lo que nosotros hemos observado, aún en el tiempo donde ellos escucharon estas palabras, ¿verdad? Versículo 29, otra vez referencia a la gran tribulación, dice, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El énfasis es que antes de que venga Jesús, Jesús nos habló acerca de un tiempo específico de gran dolor, de gran, vamos a decir, aflicción en el mundo. Okay, la gran tribulación. Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. So, quiere que pensemos en el diluvio. Dice, va a ser más grande que eso. Dice, desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Apocalipsis 7:14, hay varios pasajes en Apocalipsis donde habla de una tribulación grande, pero escuche esto específico. Dice, y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Okay, me está hablando de gente, y aquí el contexto parece ser cristianos, santos, ¿verdad? En Cristo Jesús, que han salido de la gran tribulación. Ahí está un poco de, si quiere verlo, si los cristianos estarán presentes o no. Parece ser que sí, ¿verdad? Apocalipsis 7:14. Otro evento grande que va a suceder son la tierra, la tierra física, en los cielos. Va a haber señales en los cielos y en la tierra. Se puede poner eso en sus notas. Otro acontecimiento es que habrá señales en los cielos y la tierra. ¿Y dónde vemos eso? Vamos a ver Mateo 24-29. Y si nota, estamos citando mucho Mateo 24. Lo animo, si no lo ha hecho hasta este momento, que lea Mateo 24, porque ahí le preguntan a Jesús, ¿cuándo será el fin? ¿Cómo será la venida tuya? Y ahí él responde, dándole la escatología a los discípulos, cual ellos han predicado a la iglesia, y por lo tanto nosotros estamos examinando estas palabras. Escuche esto, Mateo 24:29. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Está describiendo algo cósmico, físicamente. ¿Okay? No está diciendo cuánto va a durar esto. Esto puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar un periodo largo. La realidad no sabemos, pero sabemos que va a ocurrir algo en el cielo y en la tierra, y luego va a venir el Señor Jesús. ¿Okay? Mira lo que dice Joel. Estamos yendo al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento el profeta Joel está hablando del fin, y escuchen las palabras que él dice. En Joel, el profeta dice en el capítulo 2, versículo 30 y el 31, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mire lo que dice Joel 3:15. Joel 3:15.
el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Esto es lo que dijo Jesús, ¿no? Está tomando lo que dijo Joel y lo afirmó en Mateo 24. Está diciendo, antes de que venga el gran día, va a haber algo cósmico, algo visible en lo que nosotros vemos como la tierra, ¿verdad? Y pues la tierra física. Otro texto que no está aquí, pero si quiere lo puede escribir en sus notas, es 2 de Pedro 3, donde dice que este mundo está reservado para fuego. Y la implicación aquí no nomás es fuego de ira de Dios y castigo, sino un fuego real que va a ser destruido. Y uno puede imaginar que eso va a afectar obviamente el sol, las estrellas y todo lo que conocemos como el mundo cósmico. ¿En la 2 de Pedro dijo? 2 de Pedro capítulo 3. Y vamos a examinar esos textos más adelante, pero este no está aquí y solo se lo quería dar para si quiere hacer referencia a ello. Hechos 2:20, ¿se recuerda de Hechos 2? Día de Pentecostés, el Espíritu Santo cae, Jesucristo ya resucitó, ascendió, y el apóstol Pedro predica acerca del Mesías Jesús, y está diciendo que ya han llegado estos últimos días postreros, ya el Mesías fue enviado, el Mesías murió por los pecados de su pueblo, el Mesías ahora está a la diestra del Padre, exaltado con toda potestad. Dice, ya viene el día muy cerca. Y una de las cosas que él habla acerca de lo que resta por decir, dice, lo que están viendo en la caída del Espíritu Santo es profetizado en el Antiguo Testamento, en particular en Joel, de los tiempos finales. Y esto es lo que están viendo. Y luego dice algo, falta otra cosa. Y mire lo que dice, Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Está citando a Joel, ¿verdad? Y una vez más, en la gran tribulación, después de la gran tribulación, parece ser inmediatamente o durante ese tiempo, parece ser que va a haber un afecto cósmico en la tierra que Dios va a causar. Apocalipsis 6, 12 al 13, escucha esta descripción. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Ve el lenguaje que sigue repitiéndose? Es un lenguaje sobre la escatología, los tiempos finales, donde algo visible, donde el mundo va a verlo, va a notarlo, y parece ser que esto es mundial, no simplemente en una área. Si las estrellas se caen, le aseguro que solamente Jerusalén no lo va a ver, lo va a ver toda la nación. Si la luna se convierte en sangre, lo va a ver las naciones, lo va a ver el mundo. Entonces vemos señales en el cielo y en la tierra. Y esto el Señor Jesucristo nos da a entender que va a ocurrir antes de la venida del Señor Jesús. Otro evento grande que sucederá antes de la segunda venida de Cristo es el anticristo. El anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Escuchen lo que dice Pablo a la iglesia. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la parusia, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Esto es un hombre específico. El hijo de perdición, ¿okay? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Anticristo significa eso, viene una palabra griega que anti, ¿verdad? En contra, Cristo, Mesías, alguien que está en contra del Mesías. Y vemos aquí que la iglesia espera a alguien específico que va a oponerse en contra del Mesías Jesús y su iglesia en contra de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 4:3. Juan dice, y todo espíritu que no confiese que Jesús el Cristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu de anticristo. En otras palabras, y vamos a seguir leyendo, al cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. En
En otras palabras, vemos un poco el espíritu del anticristo en todo lugar, en el momento de Juan y hoy en día. Vemos a gente que se opone a Jesús y su evangelio y hasta su iglesia y busca adoración propia. Eso lo vemos hoy en día. Pero mira lo que dijo Juan, el que habéis oído que viene. En otras palabras, hay alguien que la iglesia estaba esperando específicamente que iba a ser el representativo de este orgullo y esta arrogancia que se opone en contra de Dios y busca su propia adoración. Algunos, como hemos notado, han dicho tal vez Hitler fue un tipo de anticristo, o tal vez Mussolini, o tal vez en la Reformación los reformadores creían que el Papa era el anticristo. Entonces han habido diferentes, y ahora obviamente no fueron el anticristo, posiblemente eran un tipo de anticristo, ¿verdad? Alguien que estaba en contra del evangelio conforme está escrito, poniéndose en el lugar del Mesías Jesús, recibiendo lo que solo Él merece, Jesús. Puede ser posible, pero obviamente si ellos se fueron no es ese anticristo. Estamos esperando uno específico. Les animo a que no sean rápidos a poner nombres en gente, ¿verdad? O el presidente o esto. No seamos rápidos para hacer eso, ¿verdad? Obviamente la iglesia espera uno, ¿verdad? Y este acontecimiento tiene que ocurrir antes de la segunda venida del Mesías.